Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al tercer programa de la cuarta temporada consecutiva de Desafío 2018 aquí por la pantalla de C5N. Este es el programa que habitualmente, desde hace 4 temporadas, conduce Marcelo Slotoviazda. Marcelo va a estar de vuelta aquí en su programa la semana que viene cuando regrese de sus vacaciones. Mientras tanto, vamos a tratar de hacer un programa que abarque los principales temas de la actualidad nacional de esta semana. Y hoy tenemos 3 temas principales y una perlita. Voy a arrancar por el final. Vamos a hablar de una inversión muy rendidora. Y cuando me refiero a una inversión muy rendidora, no estoy hablando de las Levax ni de la bicicleta financiera. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la inversión en ciencia, en tecnología y en conocimiento, que es algo que quizás este gobierno no le ha dado la importancia que tiene verdaderamente. Ha preferido en algunas áreas, como en el área satelital, comprar hecho antes que dedicarse a construir. Pero sin embargo, la semana pasada tuvo de algún modo una alegría, porque el mismo presidente de la Nación se dio el lujo de anunciar que la empresa INVAP, que es una empresa pública del Estado Nacional en sociedad con la provincia de Río Negro, ganó una licitación para construir un reactor nuclear de uso pacífico, de uso medicinal, nada menos que en Holanda. O sea, va a construir un reactor nuclear en el competitivo mercado nuclear europeo. Vamos a hablar de esto sobre el final del programa con un invitado muy especial que nos va a dar mucha información sobre el tema. Otra cuestión, decimos con relación a Brasil, justicia o fraude electoral. Ustedes saben, la semana pasada un tribunal de segunda instancia en Brasil no solo confirmó una condena de primera instancia, sino que la amplió, o sea, agregó castigo para Luis Ignacio Lula da Silva, algo que de confirmarse en instancias posteriores va a, de algún modo, a suceder que no pueda presentarse en las elecciones del próximo 7 de octubre. Nos preguntamos, ¿justicia o fraude electoral? Tenemos comunicaciones con Brasil y una mesa de expertos para poder analizarlo. El tema principal del programa tiene que ver con este título, riqueza obscena. Vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de desigualdad, pero vamos a elegir cambiar el foco. No mostrar a los pobres, sino mostrar a los ricos. La otra parte de la cuestión, la riqueza excesiva, la riqueza obscena que genera desigualdad y que pronuncia y que promueve la pobreza extrema. Pero les decía, antes de los 3 temas principales, una perlita. Y la perlita tiene que ver con este señor, con Jorge Triaca, el ministro de Trabajo. Y nos preguntamos, más que una perlita es una pregunta. ¿Qué estarán diciendo sus compañeros de gabinete? ¿Lo estarán llamando para agradecerle? ¿Lo estarán llamando para decirle gracias a tu exabrupto, gracias a tus errores, como lo llamó el jefe de gabinete y el presidente Macri? Hoy, el día 29, o sea, el día que habitualmente se conoce como el día del ñoqui, los empleados públicos jerarquizados, directores nacionales, subsecretarios, secretarios, coordinadores, ministros, han sufrido de algún modo un revés, porque no van a tener que despedir a sus familiares. Entonces nos preguntábamos si realmente hoy los compañeros de gabinete de Jorge Triaca le estarán cantando Porque es un buen compañero, una canción que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, la han cantado tal vez en el colegio. Bueno, el compañero Triaca lo hizo. Gracias a él, todos los argentinos además vamos a agradecer que el nepotismo en el Estado Nacional de una vez se va a terminar. Esperemos que así sea. Pero vamos ya con el tema principal de la noche de hoy. Les decía que íbamos a hablar de desigualdad. La semana pasada nos cansamos de ver imágenes, fotos y escuchar discursos del Foro Económico de Davos. Davos es una ciudad, una villa turística, una villa alpina en Suiza, una villa de altísimos ingresos donde año a año, sobre fines de enero, se concentran los hombres más poderosos y los hombres más ricos del mundo. A veces son los mismos, los poderosos y los ricos, otras veces no tanto. Los poderosos que manejan la política del mundo y los ricos que manejan los números, la economía del mundo, se encontraron la semana pasada en Davos para escuchar bonitos discursos, para escuchar que hay buenas posibilidades de negocios a futuro, que una parte del mundo occidental se está recuperando después de muchos años de dificultades. También para escuchar, por ejemplo, discursos como el del presidente Macri, como el de su par brasileño Michel Temer, hablando de
el combate de la pobreza que están librando como objetivo principal de sus gobiernos. Se llenan la boca hablando de pobreza, pero hay poco tiempo para escuchar otra campana, la campana que habla de la desigualdad, del problema de la pobreza visto desde otra óptica, desde la óptica de la riqueza extrema, como decíamos en la apertura, de la riqueza obscena. La semana pasada en Davos tuvo muy poca difusión, pero una ONG, o mejor dicho, una confederación de ONGs que se llama Oxfam, que reúne a 17 ONGs que a lo largo del mundo están poniendo en primer plano o intentando poner en primer plano con muy buenos trabajos de divulgación la cuestión de la desigualdad, presentó un informe en Davos que se llama Premiar el trabajo y no la riqueza. Vamos a hablar de esto en el comienzo del programa. Como mi economista jefe, que es el Tobias, no vino porque está de vacaciones, invité a un profe de economía, el licenciado Jorge Gallero, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Jorge, por venir. Gracias a ustedes. ¿Cuál es tu visión sobre esta cuestión de la desigualdad? Bueno, que es el problema más serio del mundo, que junto con la crisis ambiental puede hacer explotar la situación sociopolítica. En el caso de este problema, en el caso ambiental, la cosa viene por cuestiones más crudas. Naciones que se inundan de repente, como Bangladesh, que ya está quedando bajo las aguas, ¿no? Ante la pasividad total. Y bueno, los temas están conectados, desigualdad y ambiente. ¿Por qué están conectados? Porque son dos temas que nunca va a poder resolver el capitalismo librado a sus fuerzas, libérrimas fuerzas, porque los estados cada vez lo condicionan menos. O sea, el laissez-faire, la liberalización económica, la globalización tal como la conocemos, termina necesariamente en una crisis ambiental enorme, o antes no se sabe qué puede venir primero, una crisis sociopolítica derivada de la provocación enorme que supone la injusticia social y la pobreza a la que está ligada, ¿no? Jorge, me equivoco mucho si digo que el problema no es la torta, el tamaño de la torta, de los recursos económicos que tiene el mundo, sino el modo en que se distribuyen. No, por supuesto. Alguien lo dice más crudamente, el problema no es la pobreza, el problema son los ricos. Es así. Bueno, acompáñame en el recorrido que Oxfam hizo en este informe. Voy a empezar a pedir algunas placas, algunas de generación propia de los compañeros de gráfica de acá, de C5N, y otras que hemos tomado del informe mismo de Oxfam en la gráfica. Van a ver que creativa en términos de divulgación que es la gráfica que propone la gente de Oxfam. Vamos a la primera placa y que habla del número de ricos. Fíjate vos, en 2017 hubo un nuevo 1000 millonario, o sea, alguien que tiene más de 1000 millones de dólares cada 2 días. O sea, cada 2 días el mundo generó un nuevo 1000 millonario. Vamos a seguir profundizando con la próxima placa, cuál es el tema de los ricos en el mundo. Hay 2043 personas que tienen fortunas por encima de los 1000 millones de dólares. Y acá otra desigualdad, digamos, no solo la desigualdad económica, la desigualdad de género. 9 de cada 10 de estas personas son hombres. O sea, una mujer de cada 10 es mil millonaria en el mundo. Sigamos avanzando con las placas, porque nos dice esto que esta es una gráfica de la misma gente de Oxfam. Fíjense qué interesante. 42 personas poseen tanta riqueza como 3.700 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad. Esto expresa con muchísima claridad cuál es el problema de la desigualdad, lo que decíamos recién. El problema no es la torta, sino cómo se la reparte, Jorge. Es brutal esto. Porque mueren las palabras acá. ¿Qué tecnicalidades, qué firuletes más? ¿Cuántos números más hay que poner una vez que uno pone esto sobre la mesa? Por eso, con todo lo que le respeto a Oxfam, suena casi patético que Oxfam tenga que exponerle a los hiperricos globales en su club
porque Davos es un club privado de los ricos globales. Ellos lo han fundado, lo sostienen, lo manejan a discreción e invitan a los políticos que facultativamente van. A esta altura no deja de ir nadie, pero la paradoja es que nosotros vemos los noticiosos en todos nuestros países, los noticiosos globales más importantes, Euronews, y lo que uno ve son políticos hablando ante ellos, que no aparecen lateralmente. Entonces el público se confunde, dice, pero ¿cómo? Ese es un foro parecido a las Naciones Unidas, es un foro de presidentes, de primeros ministros, de políticos. No, es un foro controlado totalmente por los hiperricos que le brindan el escenario para que den sus razones y sus planes en la parte pública. En la parte privada lo vean, o sea, pactan, hacen contratos, presionan. Y es Davos para mí la imagen más brutal de cuánto se ha privatizado la política, el poder global. Déjame avanzar con el informe de Oxfam. Y fíjate cómo se va pronunciando el fenómeno. O sea, que año a año el problema, lejos de arreglarse, lejos de componerse, se hace cada vez más profundo. Fíjate en la próxima placa, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que en el año 2017 la riqueza de esta élite, de estos 2043 que veíamos recién, hace un minutito en la otra placa, aumentó en 765 mil millones de dólares. ¿Sí? Y fíjate qué es lo que pasa. Ahora vamos a hablar en términos de salario. ¿Cuánto captura cada uno de la riqueza? ¿Sí? Fíjate en la próxima placa, Jorge, que habla de los salarios de la mayoría, o sea, de la mayoría del mundo. Los salarios en el mundo han crecido en el año 2017 un 2%, mientras que la riqueza concentrada creció un 13%, Jorge. Desde hace mucho tiempo la riqueza le gana al salario. Y esto Piketty lo mostró bien en su libro, y mostró también Piketty que en realidad los 30 años gloriosos, la sociedad global equitativa, por lo menos en Occidente, que se vivió entre la posguerra última y el 70 y pico, donde ganaban todos y donde incluso la riqueza se distribuía progresivamente, o sea, se distribuía a favor de los menos afortunados, fueron un momento breve en la historia. Piketty muestra la historia larga, y la historia larga es de concentración. Lo que pasa es que hace poquitos años se había logrado esta maravilla de que se redistribuyera a favor de los pobres en los países avanzados, en Occidente. Y bueno, una serie de cambios nos han llevado a esto. Decíamos, el problema no es el tamaño de la torta. La torta parece alcanzar para todos. El tema es cómo se la distribuye. Fíjense en esta próxima placa cómo aparece muy claro esto, ¿no? Porque lo que dice es que con las ganancias de los más ricos, esto que estuvimos viendo recién, se puede acabar 9 veces con la pobreza en el mundo. 9 veces con la pobreza en el mundo. No estamos tampoco hablando de romper el sistema capitalista, ni digamos, alguien decía que es mucho más probable que se produzca primero el fin del mundo que el fin del capitalismo. Hace poquito escuchaba esta frase y no recuerdo bien quién la había dicho. Pero, sin embargo, con la torta que hay ahora, con las herramientas que hay ahora, podrían solucionarse muchos de los problemas. Seguimos avanzando en el informe de Oxfam porque hay datos bien interesantes. Vos fíjate que lo que plantean ellos en una gráfica muy simpática, que no todos se mojan por igual, que cuando llueve no todos nos mojamos igual. El 1% más rico de la población mundial continúa teniendo tanta riqueza como el 99% restante, Jorge. Sí. Y como vos decías antes, esto se está acelerando, la concentración aumenta de la riqueza año a año, tanto que el experto más reconocido en el mundo sobre estos temas de desigualdad, Branko Milanovic, un ciudadano estadounidense de origen serbio, escribió una nota antes de que empezaran Davos, muy provocativa, en que dice de qué se va a hablar, que incluso se va a hablar de la desigualdad, que algunas organizaciones van a exponer sobre ello, le tocó a Oxfam, y que los hiperricos no se molestan que se hable sobre eso. La cuestión es que no se haga nada, y eso es lo que ocurre, y dice Milanovic
Y el año que viene los temas van a ser lo mismo y se va a hablar de desigualdad y no se va a hacer nada hasta que todo esto se caiga. Vamos a hablar de nuestra región, vamos a hablar de América Latina. Y vos mirá la próxima placa, Jorge, porque lo que pasa en nuestro continente de algún modo expresa lo que pasa en el mundo. Es de locos, dice Oxfam. En 2017 la riqueza de los 1.000 millonarios latinoamericanos ha aumentado en 155.000 millones de dólares, suficiente para acabar con la pobreza hasta 2 veces por un año en la región. Y de ahí claramente en la gráfica maneja las diferencias de tamaño, que yo creo que son mucho más pronunciadas todavía. Y digamos, cuando hablamos de nuestra región tenemos que encontrar algunos parámetros para mostrar gráficamente qué es lo que pasa. Vos mirá esta foto, hay una foto famosa, una foto que muestra, bueno, primero hay otra gráfica, perdón, de Oxfam que dice que en nuestro continente la riqueza, el 95% de la riqueza generada en 2017 fue a parar a los bolsillos del 10% más rico. Pero ahora les decía, hay una foto muy interesante, hay un par de fotos muy interesantes. Mirá esta. Lo que se ve a la izquierda, ¿sí? Lo que se ve a mi izquierda, mirando de frente a la pantalla, es una favela de San Pablo. Un muro y un barrio lujoso de Guarujá, en San Pablo. De esto hablamos cuando hablamos de desigualdad, de esto hablamos cuando hablamos de contraste, pero no hay que irse a Brasil, hay que irse acá nomás, a unos pocos kilómetros de la capital federal. Mirá la próxima foto. Hay una foto de la Cava. Una foto de la Cava, que es lo que vamos a ver ahora. Fíjate, en la próxima foto vas a ver cómo esas diferencias están acá, a la vuelta de la esquina. Lo que vos ves acá, más cerquita, es un barrio residencial de San Isidro, La Horqueta. Un muro, por supuesto, porque se construyen muros para aislar estos mundos distintos, y la Cava, una de las villas miserias, una de las villas de emergencia más importantes y más grandes del conurbano bonaerense. De esto hablamos cuando hablamos de desigualdad, ¿no es cierto, Jorge? Sí. Sí, bueno, estos son los resultados, ¿no? Pero la madre del borrego, ¿dónde están las fuerzas dinámicas que dan esto? Y la principal yo creo que es la globalización desatada, financierizada, sin regulación ninguna. La fantasía de que los capitales concentrados, girando sobre todo en las ganancias financieras especulativas, son los que pueden traccionar el mundo hacia adelante con algún derrame. Y te comparto 2 perlitas más del informe de Oxfam que tienen que ver con, no solo es Latinoamérica, fíjate lo que pasa en Estados Unidos. Un día y un poquito del sueldo de un director general de una compañía importante es igual al sueldo anual de un trabajador. Esto para hablar en términos de ingresos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a un caso mucho más dramático. Bangladesh, que tiene estas factorías para construir, o para fabricar, mejor dicho, las prendas, los textiles, las zapatillas que se usan en todo el mundo. Mirá lo que pasa en Bangladesh. 4 días de sueldo del director general de una empresa textil, de estas factorías donde trabajan miles de personas por sueldos miserables, es igual al sueldo de toda la vida de una mujer trabajadora del sector. 4 días contra toda la vida. Esto es lo que nos dice Oxfam. Y si me acompañás, hay algo muy divertido que yo invito a los televidentes que tengan una computadora, una tablet cerca, a que lo hagan con nosotros. Yo lo voy a compartir con nuestro productor, con Rodolfo Boros, que es, lo está haciendo Santiago, me dicen, que es la calculadora de la desigualdad. Esto es algo que también ha armado con mucha inteligencia la gente de Oxfam. Acá te permite calcular cómo son tus ingresos en función de los ingresos de los 1.000 millonarios, ¿sí? Entonces, vamos a decir, bueno, elegís tu país, elegís Argentina. Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, el monto de ingresos de una familia tipo, una familia integrada por 4 personas, que tiene 2 ingresos, o sea, un matrimonio joven, los 2 ganan, por ejemplo, 30.000 pesos. Entonces ponés, Santi, 60.000, el ingreso de toda la familia, ¿sí? Ponés 60.000, vas abajo y ponés cuántas personas viven en la casa, 4, y calculás, ¿sí? Ponés 4, que es el ingreso, la cantidad de gente, y calculás. Lo que te calcula, primero, lo que se ve es que una familia que vive
con 60.000 pesos tiene ingresos altos. Está en la parte más abajo del gráfico, tal vez no lo lleguen a ver. Ahí está, ahí se ve perfecto. Bueno, tú, dice, o sea, cuando vos elegiste ese número, 60.000 pesos, estás en el grupo, en el ingreso alto de la sociedad. Estás casi te diría, en la punta de la pirámide. No sos un millonario, pero ganás para esta calculadora mucha plata. Si apretás la flechita blanca, Santi, vas a ver cuánto deberías trabajar para empatarle los ingresos que tiene un multimillonario en un día, o sea, en un mes. O sea, vos tenés que trabajar 7 años y 5 meses, casi 7 años y medio, con ese sueldo, digamos, ese ingreso familiar que es relativamente bueno, 60.000 pesos, para llegar a empatar lo que gana en un mes un multimillonario. 7 años contra un mes. Y estamos hablando de alguien que gana muy bien. Podemos ir a lo que es el sueldo de la mitad de la población. La mitad de la población, según lo que dicen los que estudian este tema, por ejemplo, Guillermo Oliveto, que estudia estadísticas de consumo, etcétera. Volvamos al principio, Santi, volvemos al principio y vamos a poner ahora el sueldo promedio de la mayoría de la economía, que es de 18.500 pesos. 18.500 pesos. 18.500 ponemos para una familia de 4 personas. Calculá cuánto deberías trabajar. Es decir, estás en el grupo 7, todavía no sos pobre, estás en un ingreso medio bajo. O sea, todavía no estás en los ingresos más bajos de la economía. Y si calculás cuánto tenés que trabajar 24 años para empatarle los ingresos de un mes a un multimillonario. De esto hablamos cuando hablamos de desigualdad en el mundo y en particular en la Argentina. Vamos a hacer el cálculo para, por ejemplo, una familia que tiene 4 asignaciones universales por hijo. La asignación universal por hijo más o menos está en 1.400 pesos, 4 asignaciones por hijo son 5.600 pesos. Santi, pone 5.600, una familia que tiene 4 hijos, démosle el changüí de que sean 4, tendrían que ser 6 porque están los padres también, pero calculemos esto, a ver qué pasa. Calcular. Estás en el grupo 2, o sea, ya estás en los ingresos realmente bajos. Y si vas nuevamente a la flecha blanca, te va a calcular cuánto tiene que trabajar una persona que solo cobra 4 asignaciones universales por hijo, o sea, 5.600 pesos, tiene que trabajar toda la vida para empatar el sueldo de un mes de un multimillonario. De esto hablamos cuando hablamos de desigualdad. De esto no se habla en Davos. Se les da un rato para que Oxfam juegue con la calculadora y juegue con la gráfica creativa y con las herramientas de divulgación, pero después se siguen haciendo negocios, Jorge. Así es. El problema, insisto, es el de la privatización de la política en el mundo. Y digamos, para mí, la figura más clara de esta privatización, límite, fue la que ofreció la perdedora en la elección norteamericana. No es Trump para mí la figura, es la de la perdedora, cuando quedó claro que en conferencias para Wall Street les dijo a los bancos, vamos a hacer una reforma financiera, pero la van a hacer ustedes. Nosotros les vamos a preguntar por qué quieren, la vamos a armar y esa va a ser la reforma financiera que vamos a hacer. Por un lado, esto, ¿no? Como símbolo. En los últimos días quedó claro también que el más importante banco público multinacional de la esfera de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, abandonó definitivamente su visión originaria, que era acumular capitales, tomarlos prestados y prestarlos a estados para hacer infraestructura y combatir la pobreza en el discurso de los últimos años. Desapareció el Banco Mundial como un financista relevante. Sus préstamos hoy son una caricatura comparados con los préstamos de los fondos privados de inversión, con los préstamos que circulan fuertemente por el mundo y libremente por el mundo. Y por eso el coreano nacional norteamericano que ahora lo conduce, lo está transformando en un apéndice de los fondos de inversión, un asesor, un cogarante, un lobista de los fondos de inversión que quieren hacer negocio en el resto del mundo. Las dos figuras me parecen centrales. Una, por cuán
dependiente está la política alta, por el momento, de Estados Unidos del poder económico, la otra de cómo las instituciones internacionales creadas en Bretton Woods, en la posguerra, sobre las cuales se construyó el periodo de los 30 gloriosos, el periodo equitativo, ahora también están en proceso de destrucción. Para no hablar del Fondo Monetario, ¿no? que está más tratado el tema. Y ambas dos dependiendo todavía, con un mundo tan distinto al de Bretton Woods, del Tesoro americano. El otro día en un comentario hablaba de la hipocresía de Davos, ¿no? Sí, porque decía precisamente que Christine Lagarde hizo un discurso hablando de la pobreza y de la desigualdad, pero después cuando tiene que dar recetas, cuando tiene que aconsejar a los países, promueve todo lo contrario. Así que bueno, valió la pena traerte, Jorge, para que nos ayudaras con tu conocimiento, con tu sabiduría, a entender un poquito mejor qué hay detrás de todo esto. Y los invito a ustedes, entren a la página de Oxfam, OXFAM, Oxfam. Es una organización sin fines de lucro, una ONG que congrega 17 ONGs que a lo largo del mundo están tratando de poner en primer plano esta cuestión de la desigualdad. Ingresen a la página de Oxfam, ingresen a la calculadora de la desigualdad y calculen cuánto deberían trabajar para empatarle los ingresos a los millonarios o a los multimillonarios de la Argentina y del mundo. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de un país que a la vez es muy poderoso y es muy pobre. Vamos a hablar de Brasil y de las dificultades que muchos millones de brasileños van a tener para poder elegir presidente este año, ya que la justicia confirmó la condena para Ignacio Lula da Silva, lo cual lo pone fuera de la carrera presidencial para este año. Ya volvemos.